Apertura de la tabla de atributos. Para abrir la tabla de atributos hay que agregar el shapefile a la tabla de contenidos. Una vez se ha cargado la capa al mapa, la seleccionamos con el botón derecho del mouse y seleccionamos Open Attribute Table. De esta forma se abre la tabla de atributos de la capa en la que se muestran todos los elementos de la misma, con la información de la data atributiva de cada uno de ellos. Otra forma de abrir la tabla de atributos más cómoda, porque no tenemos que utilizar el mouse, es seleccionándola sobre la tabla de contenidos y pulsando Control T. Herramientas y opciones de la tabla de atributos. Se encuentran en la parte superior de la tabla de atributos. Table Options es el menú principal de la tabla de atributos. Despliega herramientas para hacer selecciones por atributos, crear campos, mostrar o esconder campos a modo de visualización, crear gráficos y reportes, etc. A continuación tenemos otras opciones de la tabla de atributos. Related Table muestra todas las relaciones de las tablas que se hayan establecido. Select by Attributes permite buscar atributos de un campo bajo la condición que se haya establecido. Por ejemplo, los ríos que tengan una longitud mayor o una región con una población que presente ciertos parámetros. Switch Selection sirve para cambiar la selección de atributos que se haya establecido. Clear Selection se utiliza para deseleccionar todas las entidades que se haya establecido. Zoom to Selected permite acercar las entidades seleccionadas. Delete Selected se activa con el modo de edición iniciado, permite borrar la entidad seleccionada. A continuación vamos a ver en ArcMap cómo acceder a estas herramientas. Adición y eliminación de campos. Adición de un campo desde la tabla de atributos. Dentro de la tabla de atributos se pueden crear nuevos campos en el shapefile. Cada uno de estos almacenará un tipo de dato que puede ser numérico, de texto o de fecha. Para agregar un nuevo campo hay que ir a Table Options, Add Field. Hay que recordar que para que la opción Add Field esté activada no debes estar en una sesión de edición. Una vez selecciones Add Field, se abrirá la ventana correspondiente en la que tenemos que introducir las propiedades del campo a crear. Primero, introducimos el nombre que tendrá el campo. No se pueden introducir caracteres especiales, espacios, tildes, etc. Después, seleccionamos el tipo de campo. Antes de elegir el tipo de campo, tenemos que conocer qué tipo de dato irá en ese campo. Tras esto, definiremos la precisión y escala de las propiedades del campo si es necesario. Estas dos últimas propiedades varían en función del tipo de campo que estemos creando. Finalmente, el nuevo campo se creará en la tabla de atributos y aparecerá vacía en todos los elementos de la tabla. Eliminación de un campo desde la tabla de atributos. Para hacer esto, solo hay que hacer clic derecho en el campo que se quiera eliminar y seleccionar Delete File. Al hacer clic, aparecerá una ventana de confirmación. Pulsamos OK y se eliminará el campo de la tabla de atributos y toda la información asociada al mismo. Adición de un campo desde ArcToolbox. Otra manera de crear campos en la tabla de atributos de un shapefile es a través de la herramienta Add File, que se encuentra en las ArcToolbox. Buscamos la herramienta en ArcToolbox, Data Management, Files, o podemos buscar también Add File en la ventana Search. Una vez seleccionamos la herramienta, se abrirá la ventana de diálogo, en la que tenemos que introducir al menos los parámetros obligatorios para crear el nuevo campo. Primero, indicaremos en qué capa queremos agregar el nuevo campo. Después, asignaremos un nombre de campo y por último, definimos el tipo del mismo. Estos tres parámetros son obligatorios y, por lo tanto, necesarios para crear el campo nuevo. Además, tenemos la opción de agregar la precisión, la escala, la longitud y un alias para el nuevo campo. También podemos marcar los checkbox para definir si el campo permitirá valores nulos o no, y si es obligatorio o no. Estos parámetros no son obligatorios y por lo tanto podemos dejarlos por defecto. Algunos de ellos incluso aparecerán desactivados. Esto va a depender de qué tipo de campo estemos creando.
Eliminación de un campo desde R-Toolbox. Dentro de las R-Toolbox también tenemos una herramienta para eliminar los campos que pertenecen al save file. Para ello se utiliza Delete Files. Esta herramienta podemos encontrarla en la misma ruta, R-Toolbox, Data Management, Tools, Files, o buscando la herramienta en la ventana Search que ya conocemos. Al abrir la herramienta nos aparecerá la ventana de diálogo de la misma, en el que podremos seleccionar en el desplegable una capa que ya haya cargada en el mapa, o podemos buscar una capa en nuestro equipo indicando la ruta en la que está guardada. Automáticamente, una vez seleccionada la capa, se cargarán todos los campos que pertenecen a la misma para que seleccionemos los que queremos eliminar. Podemos seleccionar desde un campo hasta todos. Esta herramienta es muy útil cuando es necesario eliminar varios campos de un save file, ya que desde la tabla de atributos tendríamos que borrarlos uno a uno. Una vez tengamos seleccionados los campos a eliminar, seleccionamos OK y los campos serán eliminados del save file. Vamos a ver a continuación cómo crear y eliminar campos en RMap. Para abrir la tabla de atributos de un save file, debemos tener cargada la capa en el mapa. Desde la tabla de contenidos, seleccionamos la capa y con el botón derecho seleccionamos Open Attribute Table. Como vemos, se abre la tabla de contenidos y ya podemos visualizar toda la data que contiene la capa. Vemos los diferentes campos y la información que tiene cada elemento. Otra forma de abrir la tabla de contenidos es seleccionando la capa y pulsando en el teclado Control T. Es un atajo del teclado para abrir la información y visualizarla de la misma forma. Ahora vamos a ver cómo crear un campo nuevo y cómo eliminar campos con las herramientas que hemos aprendido en esta sesión. Para crear un campo nuevo tenemos dos opciones. Bien, podemos seleccionar la herramienta Add Field desde las opciones generales. Add Field, se nos abre la ventana para crear un nuevo campo. O bien podemos utilizar las herramientas de las R-Toolbox. Entrando a las R-Toolbox, acá tenemos las R-Toolbox, Data Management Tools, Files, Add File. También, conociendo el nombre de la herramienta, podemos utilizar la ventana Search, seleccionamos Tools y escribimos Add File. De esta forma también podemos acceder a la herramienta. Vamos a ver un ejemplo con cada método. Si creamos el campo desde la tabla de atributos, la interfaz únicamente nos pedirá el nombre del nuevo campo, el tipo del mismo y las propiedades del campo, que son opcionales. En este ejemplo vamos a crear el campo capital, que será tipo texto, y por defecto vemos que la longitud es de 50 caracteres. Nosotros podemos ampliarla 70 hasta 250, 80, poner 10. Este es el número de caracteres que va a permitir ingresar luego la tabla de atributos. Lo dejamos como viene por defecto en esta ocasión. Al seleccionar OK, vemos que el campo se crea automáticamente. Por defecto siempre va a estar vacío. Para crear un campo desde las R-Toolbox, utilizaremos la herramienta Add Field. Bien, podemos seleccionarla aquí con un clic desde la ventana Search o doble clic desde la ventana R-Toolbox. Como vemos, la interfaz es diferente que cuando la abrimos desde la tabla de atributos. La primera razón es que desde la tabla de atributos sabemos en qué tabla vamos o en qué capa vamos a crear el campo. En este caso iba a ser Lean Bus Department. Acá nosotros podemos crear un campo en cualquier tabla de atributos. Desde esta herramienta nosotros podemos crear un campo en cualquier save file. Por defecto nos van a aparecer en este desplegable todos los save files que haya cargados en la tabla de contenidos. En este caso solo nos aparece el de departamentos porque es el único que tenemos cargado. Pero desde este botón podemos buscar todos los save files que tengamos guardados en nuestro equipo. Ves que aquí nos aparece alguno más. En este caso
vamos a elegir el save file de departamentos que tenemos en nuestra tabla de contenidos. En esta ocasión vamos a crear un campo que lo vamos a llamar kilómetros cuadrados, km2. Como es numérico y los kilómetros cuadrados van a tener decimales, vamos a elegir que sea double, tipo doble, que acepta decimales. Vemos como al seleccionar double se ha activado el file scale, que es para definir los decimales. Sin embargo, si utilizásemos sort, este campo se está bloqueando. Dejamos double. Vamos a dejar por defecto las opciones, porque son opcionales, no son necesarias. Seleccionamos OK. Vemos cómo se ha agregado el campo km2 y aquí por defecto en vez de vacío aparece con el valor 0, porque es numérico. Ahora vamos a ver, ya hemos creado dos campos de diferentes maneras. Ahora vamos a ver cómo eliminar campos. Eliminar campos es más sencillo. Desde la misma tabla de atributos podemos seleccionar un campo y con el botón derecho seleccionar Delete File. Al hacer clic sobre Delete File, vamos a hacerlo por ejemplo sobre capital, se nos abre una ventana de confirmación. Nos van a preguntar ARMAP si confirmamos que queremos eliminar ese campo. Si le damos a no, se mantendrá el campo en la capa. Ahora si seleccionamos sí, el campo será eliminado. Es importante tener en cuenta y tener claro que queremos borrar un campo. ¿Por qué? Porque al eliminar un campo se perderá toda la información que éste contiene. De esta manera, si yo borro el campo hectáreas, todos estos valores los perderemos y no son recuperables. Por eso es importante que si vamos a eliminar campos, podemos hacer un backup de nuestro save file para no perder el original. Del mismo modo que hemos hecho antes con la herramienta Add Field, en la misma caja de herramientas se encuentra la herramienta Delete File. También la podríamos buscar en el buscador de Search. Con doble clic abrimos la herramienta y de nuevo tenemos que seleccionar qué capa o save file debemos borrar campos. En este caso, esta herramienta es más útil cuando queremos borrar más de un campo. ¿Por qué? Porque al seleccionar la tabla vemos que nos aparecen todos los campos que son eliminables. ¿Por qué digo cuáles son eliminables? Porque hay campos predefinidos en ARMAP automáticos que se generan de forma automática al crear una tabla o capa, que son el Object ID y el Shape. Estos campos no se pueden eliminar para trabajar en ArcGIS. Siempre van a ir dentro de un save file y ven que no aparecen en la pantalla. Ahora desde aquí podemos seleccionar todos los campos que queremos eliminar, así sean todos o únicamente uno. En esta ocasión es importante tener claro los campos que queremos borrar, porque al seleccionar OK, la interfaz no nos va a confirmar, directamente se va a borrar el campo. ¿Vale? Esto es útil para borrar más de un campo en una misma tabla. ¿Por qué? Porque damos a OK y se borrarían todos los seleccionados. En este caso vamos a borrar únicamente uno. Si tú quieres borrar todos los campos de una tabla desde la interfaz de la tabla de atributos, tendrías que ir uno a uno seleccionando Delete File, se borra uno, seleccionas otro, Delete File, se borra el otro, seleccionas el otro, Delete File, se borra el otro. Por esta razón es más útil la herramienta Delete File de las ArcToolbox. A continuación vamos a regresar a la presentación para aprender a editar la data.